Bueno, pues si os parece bien, comenzamos este webinar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Porto y soy el delegado comercial en la provincia de Alicante para Base 10 Informática. Como bien sabéis, y un poco al hilo de lo que muestra esta slide, en Base 10 estamos dispuestos a afrontar cualquier reto que se os haga cuesta arriba y tratamos de acompañaros siempre ofreciendo las soluciones que mejor se adapten a vuestras organizaciones. Siempre de la mano de los socios tecnológicos más relevantes en el mundo. Base 10 se fundó en 1995 en Castellón y desde entonces hemos tenido un crecimiento constante implantando sedes en toda la geografía valenciana, con un elemento diferenciador respecto a la competencia, la cercanía y la seriedad con la que ayudamos a nuestros clientes a superar sus retos. En Base 10 tenemos un gran expertise en soluciones en materia de seguridad, virtualización, networking, cloud, siempre con las respectivas certificaciones que hacen que nuestros clientes confíen en una mano amiga y fuerte que entienda la problemática a la que se enfrentan y que acepte y que aporte las mejores soluciones para el negocio. En este punto os animamos a realizar una pequeña prueba de concepto con Base 10 Cloud, donde podéis alojar vuestro backup copy en nuestras instalaciones. Si necesitáis más información sobre esto, podéis poneros en contacto con nuestro departamento comercial o la persona de contacto que tengáis vosotros en la empresa. Por último, y dejando paso a nuestro ponente Raúl de la Flor, que es ingeniero de virtualización de Base 10, deciros que en estos momentos nos encontramos en plena campaña de transformación digital y esperamos que nuestros webinars os ayuden a entender un poco el proceso de adaptación a la nueva normativa de GDPR y como en este caso, Recovery Point os puede ayudar a esto y a dar continuidad a vuestros negocios. Muchas gracias. Raúl, si te parece, toma el mando. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por asistir. Cualquier pregunta, por favor, simplemente podéis interrumpirme o mandar a través del chat la pregunta y al final las revisaremos. Un segundo, por favor. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una solución de MC, de DLMC, una solución software para tener una muy buena solución de disaster recovery. Vamos a ver los distintos escenarios en los que nos puede ayudar esta solución, que es Recovery Point. En este caso vamos a centrarnos más en Recovery Point for Virtual Machines, que es la edición virtual. Hay una versión con hardware físico de Recovery Point que trabaja con cabinas MC y que replica cabinas, además dotando de una extra granularidad en la recuperación de las réplicas. Pero hoy vamos a centrarnos en la versión de máquinas virtuales porque nos encaja perfectamente en la mayoría de nuestros clientes que tienen ya entornos virtualizados y nos permite trabajar con Recovery Point a nivel de máquina virtual. Es decir, si tenemos 100 máquinas y solo hay 5 que consideramos más críticas, podemos proteger esas 5 y no proteger las demás. ¿De qué nos protege Recovery Point? Bueno, pues en principio, tal como funciona Recovery Point, lo que va a hacer es cualquier cambio que haya en una máquina virtual, cualquier escritura que estamos haciendo en esta máquina virtual, vamos a guardarla. Luego veremos en un fichero que es en un journal, que tiene cambio a cambio todos los cambios que ha habido en una máquina virtual en el tiempo. Vale, con esto vamos a tener una tecnología que es lo que llaman Continuous Data Protection. ¿Para qué tipo de máquinas nos va a interesar este tipo de protección? Pues normalmente vamos a proteger máquinas con datos críticos. Pues por ejemplo nuestro Oracle, SQL Server, el ERP de la empresa, máquinas que tengan mucho cambio. Esas máquinas
las cuales, por ejemplo, recuperar la copia del día anterior nos supone perder un día de trabajo, un día de RP, un día de Oracle, un día de almacén, cualquier cosa que no podemos sería un gran problema para nosotros. Sería muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo y traducido a euros, pues una gran cantidad económica. ¿Vale? ¿Qué pasa con esos datos críticos? ¿Qué puede pasar en una máquina virtual? Pues pueden entrar cosas tan populares como hoy en día un virus. Todos conocéis estos temas de CryptoLocker, etcétera, que en un momento dado alguien abre el fichero que no tiene que abrir y empieza a encriptarnos nuestras máquinas virtuales. Y si esto llega a nuestro RP, pues una vez ha encriptado nuestro RP, tenemos que, si trabajáis con base 10 y tenéis unas buenas copias de seguridad, podréis recuperar la copia de seguridad, no tendréis que pagar a nadie, pero aún así tendremos una pérdida. Si la copia de seguridad fue anoche, pues y hoy son las 4 de la tarde, habremos perdido muchas horas. También error humano, es decir, pues una persona que sin querer pues borra lo que no tiene que borrar, una máquina, cualquier cosa. Y luego también, bueno, un error de software, que se corrompa nuestro sistema operativo, este tipo de cosas que esperemos que no pasen, pero que pueden pasar. ¿Vale? Entonces, esta solución lo que va es a complementar nuestro backup. Nosotros igual tenemos que tener un backup. El backup, además, lo vamos a tener fuera con varias copias, fuera de la empresa, etcétera, y va a ser algo que vamos a necesitar, además para cumplir leyes, GRDP, estas cosas, ¿vale? Pero esto nos va a dar para estas máquinas críticas una granularidad de un RPO, es decir, en caso de que nos entre este CryptoLocker, podemos irnos a 20 segundos antes y recuperar la máquina. Y lo que va a tener muy interesante, ahora lo veremos, es que nos va a permitir regresar. En este caso no es regresar al futuro, vamos a hacer regresar al pasado, ¿vale? Pero vamos a poder elegir en qué punto en el tiempo queremos regresar. De hecho, como estamos hablando de máquinas virtuales, imaginar que recuperamos la copia de hace 30 segundos y por lo que sea, por un problema de software que no es consistente, algo nos arranca el servidor. Pues podemos recuperar la copia de hace 22 segundos, y si no la de hace 23 segundos, y si no la de hace una hora, y si no, hasta incluso 3 días atrás. A un nivel de casi segundos. Es decir, cualquier escritura que vamos haciendo en el disco se va a guardar en un fichero que se llama journal, donde van almacenando los cambios, y además nos va a actualizar la réplica. Entonces tendremos nuestra réplica y todo el histórico de todos los cambios que ha habido en el tiempo en esa máquina virtual. Con esto vamos a tener un RPO cercano a cero, porque hablamos de... Nosotros con la mayoría de los clientes lo tenemos en segundos, en menos de un minuto, y un RTO también cercano a cero. El RTO, si lo sabéis, es el Recovery Time Objective, que es cuánto nos cuesta poner en marcha eso. Si es un backup, por ejemplo, pues si es una máquina de 500 gigas o 1 tera, recuperar este backup cuesta un tiempo. Con esta solución vamos a darle a hacer un failover, vamos a probar que la imagen funciona y si funciona la vamos a poner en producción directamente. Con lo cual hablamos de un RTO de minutos. ¿Qué más nos ofrece? Bueno, si veis el gráfico, lo que os comentaba, aquí tenemos todos los checkpoints con todos los cambios que va habiendo y podemos ir atrás en el tiempo y recuperar cualquiera de esos puntos en nuestra réplica. ¿Qué otras opciones hay? Pues bueno, podemos tener disk mirroring, que sería la réplica tradicional que se hacía antes con las cabinas, ¿vale? ¿Qué problema tiene esa réplica tradicional? Que si a mí me entra el CryptoLocker en producción y tengo una réplica al otro lado, en el otro lado se va a replicar este CryptoLocker también. Con lo cual no puedo siempre tengo la última copia disponible, no tengo copias anteriores. Y después también hay otras estrategias como es hacer snapshots en la cabina o clones cada 3-4 horas, cada hora, pero también me van a implicar una pérdida de horas.
Y por último, la que siempre tenemos que tener, que es el backup diario. Normalmente va a ser cada 24 horas, con lo cual ahí sí que la pérdida va a ser muy grande. Entonces podemos combinar esta tecnología de Recover Point con nuestros backups e incluso con otras técnicas para las máquinas más críticas tenerlas protegidas. Aquellas en las que hay cambios eh, continuamente en la producción que queremos recuperar y no tener pérdida. Vale, os he puesto una referencia al blog de Base 10 donde tenemos un artículo escrito por Jano que habla de todas este tipo de tecnologías. Esa es un poco la descripción de la arquitectura que tiene el producto, Recover Point para máquinas virtuales. ¿Vale? Nos ofrece dos tipos de protección. Esto es muy importante. Nosotros podemos tener protección local en el site de producción. Es decir, ¿por qué? Por si me entra un CryptoLocker o cualquier cosa de estas. Pero además podemos tener protección en un site remoto. Y en un site remoto tenemos un cliente con unas 100 máquinas protegidas que tiene su sede en la provincia de Alicante y en un data center aquí en Valencia tiene su site de recovery, ¿vale? Es decir, tenemos una conexión por internet, una WAN, y está replicando con un RPO de 30 segundos todas sus máquinas. De forma que si algún día pasara algo, que esperemos que no, en su sede central, tenemos un plan de Disaster Recovery que puede poner en producción todas sus máquinas virtuales en la nube, en el data center de Valencia, y dar servicio a sus almacenes, clientes, etcétera. Quiero decir que esto lo tenemos en producción. De hecho, este cliente, esas 100 máquinas, además las tiene protegidas también en local. En local tiene 2 cabinas y en una de las cabinas hace una réplica continua local. ¿Para qué? Bueno, por lo que comentábamos. Si el tema es que si nos cae un CPD, con la copia remota, podemos arrancar nuestra producción en el site remoto. Pero si, por ejemplo, el tema es que nos entra una corrupción lógica, por ejemplo, virus, CryptoLocker, etcétera, podemos poner en producción nuestra máquina virtual en el mismo site de producción, con el mismo hardware de producción, los mismos SXI, los mismos recursos, la misma velocidad. Con lo cual nos da una doble solución de protección. ¿Vale? Y podemos determinar para cada uno de los sitios, es decir, el local o el remoto, cuánto tiempo atrás queremos volver. Esto va a ser el espacio que utilicemos para estos journals. Si os fijáis, lo que vamos a hacer es instalar unas máquinas virtuales que son los Virtual RPA, Recover Point Appliance, en los sites, tanto en producción como en el remoto, o solo en producción o solo en el remoto. ¿Vale? Vamos a tener en nuestra producción una máquina virtual que tiene un VMDK, que es el disco duro virtual. ¿Vale? Y además vamos a almacenar esto que veis aquí que llamamos Production Journal, ¿vale? Que es donde vamos almacenando cambio a cambio cualquier escritura que hacemos en el disco. Con esto actualizamos la réplica y aquí tendríamos nuestra réplica local, que podemos recuperar en cualquier momento. Podemos hacer un failover, ponerla en marcha, y podemos hacer que una vez puesta en marcha empiece a replicar otra vez en la máquina antigua. O sea, tenemos un montón de opciones. Y además podemos estar haciendo una réplica al ser remoto que de la misma forma va a tener un journal donde vamos acumulando todos los cambios. Cuanto más grande sea ese fichero de journal, cuanto más espacio le dediquemos, pues a lo mejor podemos ir, y depende de los cambios que haya en la máquina, podemos ir a 3 días atrás, una semana atrás. Eso normalmente hacemos un estudio y hacemos un dimensionamiento apropiado para cada máquina virtual, teniendo en cuenta el número de cambios que tiene por día. Actualmente tenemos la última versión, que es la 5.1, que han simplificado mucho todo el tema de instalación. Antes teníamos que configurar una red y SCSI en los nodos, en los SXI para toda la comunicación. Todo esto se ha eliminado y ya se conecta por IP.
¿vale? Han mejorado también la eficiencia en cuanto a los recursos que utiliza. Ahora utiliza muy pocos recursos. Y también para entornos pequeños, nosotros tenemos muchos clientes con entornos que ellos consideran pequeños, ya se puede funcionar con un solo Recovery Point Appliance, con lo cual no gastamos tantos recursos del propio entorno. Entonces han sido mejoras para la escalabilidad, para trabajar en entornos pequeños y para que haya menos impacto en la producción. Aunque ya os puedo decir que el impacto de este tipo de solución, que no se basa en snapshots como una replicación de otros vendedores, es prácticamente cero. Es decir, no vamos a notar que hay algo ahí haciendo estas réplicas, no va a impactar en nuestra producción. Una cosa que os voy a enseñar ahora en la pequeña demo que voy a hacer es qué fácil es de usar. Nosotros tenemos un entorno de vSphere, tenemos nuestras máquinas virtuales, las vamos a administrar desde la versión 6.5, ya la única administración que hay es por web, y esto va a estar integrado dentro de este web client de vSphere, donde hacemos toda la administración, con lo cual no necesitamos ninguna otra herramienta y la curva de aprendizaje es muy rápida. De hecho, los clientes que tenemos con este tipo de solución, una vez se lo montamos y se lo explicamos, ya son totalmente autónomos. Si hace falta, nosotros les ayudamos, pero normalmente ellos ya trabajan directamente con la herramienta. ¿Vale? Bueno, y como en el último webinar que hice me enrollé un poco, hoy lo que voy a hacer es haceros una demostración, porque la sencillez del producto y cómo funciona yo creo que es lo mejor que podemos enseñaros. Entonces voy a pasar a la demo, ¿vale? Donde tenemos un entorno de demostración que nos ha dejado del MC, donde tenemos un vCenter con dos data centers, uno bueno, en teoría en Nueva York, otro en París. Este sería un escenario perfectamente alcanzable. Es decir, como os comentaba, a través de WAN tenemos un cliente entre Alicante y Valencia trabajando perfectamente. Entonces aquí tenemos nuestras máquinas virtuales en Nueva York. Yo he creado una máquina que es una máquina Windows que he llamado mi IRP, ¿vale? Porque sería una gran candidata a proteger. Ya he creado una réplica. Fijaros que tengo una réplica en París de esta máquina que tengo en Nueva York, ¿vale? Y voy a enseñaros varias cosas. Voy a enseñaros cómo cómo proteger una máquina y luego cómo podemos comprobar o hacer un failover sin ningún problema, ¿vale? Y lo sencillo que es manejarla, ¿vale? Entonces lo primero que voy a hacer es irme a la ventana de inicio del web client, ¿vale? Y veréis que una vez hemos instalado la instalación se ha instalado un plugin para el Recovery Point para máquinas virtuales. Vamos a entrar en él y primero que nada veremos un dashboard, una pantalla inicial con el estado de la protección. ¿Vale? Si lo vemos todo verde es que todas las réplicas están activas y que no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Este es el estado normalmente que queremos ver. Muy bien. Y ahora voy a enseñaros aquí en pestaña de protección las máquinas que tenemos protegidas. En este caso tenemos protegida una máquina que es app. ¿Vale? Aquí podemos ver que tenemos la copia de producción en Nueva York y una copia local en Nueva York también y que la réplica está activa. Es decir, que en este momento es funcional y que está al día. Después tenemos mi IRP, que es la que he configurado yo, con producción en Nueva York y una copia en París. ¿Vale? Y una vez más está activa, con lo cual eso significa que la tenemos al día, ¿vale? Que no tiene ningún retraso en la replicación. Y tenemos aquí otra máquina Windows que también tiene una copia local. Entonces lo que voy a hacer ahora es proteger doblemente mi máquina más importante, que es mi IRP. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me voy a venir a las máquinas virtuales.
Voy a seleccionar esta máquina, botón derecho. Y aquí abajo me aparecen las acciones de Recover Point. Puedo desprotegerla, porque ahora mismo ya está protegida, o puedo añadir una nueva copia. Entonces vamos a añadir la copia. La vamos a llamar copy 1 mi RP. Tengo aquí un poco de problemas de teclado. RP. Ya tengo copy 1, pues copy 2. Vale, y esta vez tenía una copia en París, ahora voy a hacer una protección local. Lo que os comentaba, por si acaso entra un CryptoLocker o alguien borra algo, se equivoca en un script y borra la tabla que no es, cualquier tipo de cosas de estas. O instalo un parche y se corrompe el Windows. Vale, voy a configurar un tamaño de journal, dependiendo de esto voy a retener más tiempo o no o menos. Un RPO, fijaros que por defecto ya me habla de 25 segundos. Con lo cual, en el peor caso, en caso de que pase algo, podría recuperar mi máquina 25 segundos atrás. Voy a elegir el destino, Nueva York, donde quiero copiarla, un data store que tenga disponible con espacio. Podría ser en la misma cabina de producción o en otra cabina. Y además aquí podría hacer un cambio de redes, es decir, si esto estuviese en un site remoto, podría decirle, pues en este site tienes que conectar la máquina a esta otra red. Y podría también hacer un plan para cambiar la IP y que me arrancase con otra IP. Vale, le voy a finalizar. Y bueno, ahora va a empezar a hacer la réplica inicial. Y veréis que aquí aparece una máquina nueva que es la réplica de esta máquina. Vale, mientras esto se hace, vamos a ver cómo va. Vale, me voy a venir a protección. A los grupos de consistencia, porque puedo añadir más máquinas en un grupo de consistencia de forma que se repliquen a la vez, para que tengan los mismos puntos de replicación. Muy bien. Ahora veremos que esto empezará a inicializar y una vez termine la inicialización ya tendremos las dos réplicas activas. Mientras tanto, pues vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a coger una máquina que esté protegida, por ejemplo, la de Windows FE. Vamos a entrar en la máquina, vamos a hacer algún cambio. Anotaremos la hora y veremos cómo recuperar esta máquina. ¿Vale? O cómo hacer un test simplemente para ver que funciona. O para instalar un parche en modo de test y luego destruir los cambios y aplicarlo en producción. Pues por ejemplo, pruebas. Y según esto, voy a crear un documento de texto. Y la hora que tengo en el reloj son las 9:30. Vale. Vale, pues vamos a ver cómo va nuestra réplica nueva. Muy bien, está inicializando ya, veis que está en azul, eso significa que está empezando a hacer la primera copia. Una vez hace la primera copia, luego ya se ajusta el RPO de 25 segundos. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar otra vez en esta máquina y borrar la carpeta.
Y bueno, como tenemos confianza, vamos a borrar la papelera. Muy bien. Esto en vez de una carpeta podría haber sido pues toda nuestra producción, por ejemplo. Vale, con lo cual ahora lo que os quería enseñar es qué fácil es recuperar algo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a la máquina en cuestión, que era Windows FE, y vamos a hacer un test de recuperación. Veréis que el test de recuperación va a poner la máquina en marcha, nos va a dejar ponerla en un entorno aislado, de forma que esté en una red aislada y no nos cause ningún problema con nuestra máquina de producción. Y veremos que en ese punto en el tiempo que estamos eligiendo, la máquina ha podido arrancar. Si eso es satisfactorio para nosotros, la podemos poner en producción directamente. Vale. Fijaros ahora, este es el tema de lo que llamamos nosotros en base 10 la película. Es decir, una réplica tradicional vas a recuperar en el último momento del tiempo que se ha replicado. Con Recover Point, con Continuous Data Protection, fijaros que puedo recuperar cualquiera de estos puntos en el tiempo. Va a depender del tamaño de mi log. Por ejemplo, aquí tengo protegido desde el día 29. Desde el día 29 hasta hoy, todos los cambios que ha habido en el tiempo los tengo ahí para ir a cualquiera de esos puntos y probar si ese es el momento bueno. Es decir, si me ha entrado el CryptoLocker no sé cuándo, yo puedo hacer un test y ir probando los distintos puntos de restauración que tengo y dar con el bueno. Esto es antes de que entrara. Entro, cambio contraseñas, recupero, cambio contraseñas y se acabó el CryptoLocker. Vale, entonces yo creo que probablemente este será un punto bueno, donde aún tenía mi carpeta. Si me equivoco no pasa nada porque puedo probar con el siguiente o el anterior. Vale, voy a arrancar la máquina en un entorno aislado. Vale, me pregunta si estoy seguro, le digo que sí. Muy bien. Y ahora fijaos que lo que va a hacer es ponerla en marcha. Os voy a enseñar lo que pasa. Esto lo voy a esconder. Lo que pasa es que esta máquina que tenía aquí, que era la réplica, fijaros, Recover Point Windows FE Copy, me la va a cambiar de nombre ahora por Copy Windows FE, que es el nombre que le he dado yo a la réplica, y la va a poner en marcha. Ya está, poniéndola en marcha, con lo cual nosotros podemos acceder a la máquina y ver si he acertado con la copia correcta, para ver si ahí está mi carpeta, mi producción, lo que sea. Fijaros que esta es una máquina virtual que está arrancando sobre la misma cabina que estaba la de producción, con lo cual mismo rendimiento, o podría ser sobre otra cabina, pero vamos, sobre una cabina, no es un backup ni ninguna cosa que tenga mal rendimiento. Mientras esto arranca, vamos a comprobar el estado de mi otra réplica nueva de París y Nueva York. Que era mi RP. Aquí está. Está a punto de tener la segunda réplica en marcha. Toda esta comunicación, sobre todo cuando es por WAN, como en este caso, el mismo producto hace de duplicación para optimizar todo el ancho de banda que se gasta. Por eso os comentaba que este cliente con unas 100 máquinas no tiene ningún problema para replicar todas las máquinas con 25 segundos entre Alicante y Valencia.
Vale, vamos a ver cómo está mi máquina Windows. Ya ha arrancado. Vale, acordaros que esto es la réplica. Ahí está. Sí, acordaos que yo había borrado esta carpeta, pero como he recuperado la versión de hace 2 minutos de la máquina virtual, aquí está mi fichero. En este caso hace 7 minutos ya. Vale, y como ya he terminado de hacer la prueba y he visto que la prueba es correcta, que ese es el momento en que yo quería recuperar mi máquina virtual, pues puedo, bueno, primero que nada voy a parar la prueba, simplemente viniéndome aquí en las actividades que tengo de recuperación y parando el test. Con lo cual ahora sé que en ese momento en el tiempo yo tengo mi máquina que arranca, que funciona y que tiene la información que a mí me interesa. ¿Vale? En vez de esa opción de test, lo que podemos hacer es, por ejemplo, voy a hacerlo con otra máquina, pues por ejemplo con esta, en París. Voy a poner mi máquina en producción en París. Entonces aquí lo que voy a hacer es bueno, puedo hacer un test and recover, que eso sería como recuperar la máquina entera, pero puedo hacer un test and failover. Siempre hacemos un test primero, porque así sabemos que vamos a, en este caso, a la copy 1 que está en París. Siempre hacemos un test primero porque así comprobamos que esa máquina está funcionando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí voy a recuperar la copia que tenía de esta máquina, pues hace unos 10 minutos. Vale. Como os comentaba, primero hace un test, vemos que la máquina arranca y entonces en esta ocasión nos va a dar la ocasión de hacer failover. En el momento que haga failover, la máquina de réplica va a ser la máquina de producción y la antigua máquina de producción va a ser el destino de la réplica. Va a invertirse la replicación para que yo siga teniendo protegido, si es posible, toda mi información. Vale, en este caso lo que va a pasar es que vamos a esconder esto mientras arranca la máquina. Vamos a ver que en París está cambiando esta máquina y va a arrancar mi copia de mi RP. Y ya está arrancando. Una vez yo veo que arranca, que no da un pantallazo azul, puedo entrar, comprobar que están los datos, comprobar si hay algo encriptado o no. Simplemente si la aplicación está funcionando. Entonces voy a hacer el failover. Bueno, voy a dar por hecho que arranca, que no parece que haya pantallazo azul. Así nos hago esperar y me voy a volver al recover point. A mis actividades de recuperación, donde le voy a decir que esta copia de París quiero hacer un failover. ¿Vale? Failover. Como ya la he probado y veo que va bien, ¿vale? Me avisa que si hago un failover, obviamente lo que vamos a perder es el histórico, ¿vale? Toda esa historia que teníamos de la máquina, como ahora va a ser la de producción, vamos a descartar los cambios anteriores,
Por eso es importante que siempre hacemos una prueba primero y me va a hacer la conversión. ¿Qué significa eso? Que ahora va a ser mi máquina de producción estará en París y mi réplica estará en Nueva York. Ahora, si os fijáis, mi máquina original era mi RP, pues se ha convertido ahora en destino de la réplica. Hemos invertido la replicación. Ya está recibiendo la réplica. Y mi máquina de París es la de producción ahora. También podemos hacer recuperación de la máquina entera. Lo que pasa es que en local, por ejemplo, siempre nos interesa hacer un failover porque es muy rápido. Fijaros que en un minuto tengo la máquina ya en el estado que quería en el tiempo, en producción, con la gente funcionando sin ningún problema. Y todo desde el cliente de web de vSphere de una forma muy sencilla. Si os fijáis ahora, si me vuelvo a Recover Point, voy a ver cómo está la actividad, si ha terminado ya. Ya puedo decir que perfecto, está funcionando todo el mundo, pues que se quede la copia como producción. ¿Vale? Y me da la opción, todo esto es nuevo de la versión 5.1, de si quiero hacer la replicación en el otro sentido o quiero dejar de replicar. En estos momentos, en París tendría producción, en Nueva York tendría réplica. Pues, esto puede hacer muchas más cosas, como lo que os comentaba, planes de recuperación en los cuales cambia las IPs de las máquinas. Si, digamos, si en el site de destino de Recover Point, en el Disaster Recovery, tenéis una red distinta, pues cambiaríamos las IPs de las máquinas. También podemos hacer para máquinas Windows que tengan, por ejemplo, Oracle o SQL Server, añadir puntos que se llaman bookmarks, es decir, puntos en el tiempo, marcarlos como consistentes a nivel de aplicación, con lo cual lo que hacemos es que lanzamos un proceso que se conecta al servidor Windows, lanza un USS y lo coordina con Recover Point para marcar que en ese punto en el tiempo teníamos consistencia de aplicación. Tenemos muchas más cosas, pero a grandes rasgos, para que veáis la sencillez de la solución, esto es lo que os quería enseñar. Qué fácil es recuperar una máquina, qué versatilidad nos deja elegir todos los puntos en el tiempo que tenemos archivados con los distintos cambios y, y bueno, que lo veáis que funciona y bueno, y que sepáis que tenemos clientes con instalaciones bastante grandes, con distancias bastante grandes, trabajando a través de WAN, que tienen el producto y funciona perfectamente. Si os fijáis, todo esto que hemos hecho al final ha quedado con que si me voy al grupo de consistencia de WinFE, ¿vale? Fijaos que ahora la copia, no, de mi RP era. Mi RP, ¿vale? Tiene la copia de producción en París, ¿vale? Y se está haciendo una réplica local en Nueva York y otra copia en Nueva York. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues esta era la demostración. Y bueno, un poco para que sepáis cómo se licencia este producto.
Vienen en una suite que es el Data Protection de MSDL para VMware, que esto lleva a otros productos como Avamar y que son productos para copia de seguridad, etcétera. Es una suite de protección total. Pero bueno, normalmente nosotros lo que estamos haciendo es consumiendo o comprando packs solo de Recovery Point para máquinas virtuales, porque para copias de seguridad la mayoría de los clientes están usando otros productos como Veeam Backup, con el cual estamos muy contentos. Eh, y aquí podemos comprar packs por máquinas virtuales. Si no me equivoco, creo que son packs de 5 en 5. ¿Vale? Y hay otra forma de consumir lo que es comprar paquetes para... Bueno, cuando compráis una cabina Unity, no sé si las compelen de Dell también, creo. O por ejemplo, si os vais a hiperconvergencia, esta semana hemos instalado, por ejemplo, un VxRail con hiperconvergencia con DLMC y VMware vSAN. También tiene incluidas por cada nodo 5 licencias. Si compras una Unity, vienen 15 licencias incluidas de Recovery Point para máquinas virtuales. Y luego puedes ampliarlas en paquetes especiales para SC o Unity que tienen un precio más competitivo. Si trabajáis con una de estas cabinas ya tenéis alguna licencia y podéis comprar más. Si trabajáis pues con otras cabinas de otros fabricantes, podéis comprar paquetes de 5. O tenéis una cabina de MC más antigua, podéis comprar paquetes de 5. Y como os comentaba, realmente este tipo de protección la necesitamos en máquinas que nos importen al segundo. Es decir, para una máquina que ofrece un servicio de escritorio remoto, por ejemplo, que no cambia, si pasa algo la puedo recuperar de mi backup de anoche y no pasa nada. Y si está una hora parada, pues no va a ser un gran problema. Pero una máquina como mi servidor de Oracle o mi servidor de ficheros, correo o cualquier tipo de estas cosas que quiero tener muy protegido, pues me interesa este tipo de solución. ¿Vale? Como os comentaba, estos paquetes para SC Unity, que van en paquetes más grandes o más pequeños, tienen un coste muy competitivo. Esta solución es más económica que hacerlo con replicación de cabinas. Aparte, sobre todo, nos da la granularidad de que podemos elegir qué máquinas virtuales proteger. No tenemos por qué proteger todas las máquinas virtuales, solo las que tienen este tipo de cambio constante durante el día y que son críticas para nuestra empresa. Nos da la posibilidad de hacer copias locales y remotas hasta en 4 sitios distintos, ¿vale? Nos da posibilidades de hacer orquestación de este disaster recovery, cambiar IPs, ejecutar scripts, hacer este tipo de cosas. Y una cosa muy importante es que, aunque aquí estamos hablando de productos MC, da igual qué cabina de almacenamiento tengáis, cualquier almacenamiento compatible con VMware es compatible con Recovery Point para máquinas virtuales. ¿Vale? De hecho, como es un producto del MC, y sabéis que del MC tiene muchas acciones el 80% de VMware, pues tiene una integración perfecta con Virtual SAN. Cada vez estamos haciendo más proyectos con hiperconvergencia, con Virtual SAN, y la integración es perfecta. Podemos tener nuestro site de producción con Virtual SAN y nuestro site de hecho, por ejemplo, el proyecto que hemos hecho esta semana, hemos montado un VxRail con Virtual SAN, donde vamos a ejecutar Recovery Point y contra un CPD remoto que tiene la empresa, donde tienen la cabina antigua que acabamos de retirar y los juegos antiguos, y ahí van a tener réplicas de las máquinas críticas. Muy bien. Pues en principio esta era la demostración que quería enseñaros, espero que os haya gustado. Y no sé si tenéis cualquier pregunta. A ver, voy a mirar el chat.
Si queréis que hagamos alguna demo con vosotros, lo podéis decir, o que os demos más información del producto. Vale, ¿ha cogido la presentación Carlos? Muy bien. Si tenéis alguna duda, bueno, pues si queréis aprovechar ahora para comentarla con Raúl, ahora que lo tenéis fresquito Sí, bueno, y acabáis de ver la demo. justamente la pregunta que hay es más para ti, que es el precio de un paquete de 5 máquinas virtuales. Ah, vale. Pues Ujú, eso me lo apunto ujú. y si quieres te paso un correo con el precio, ¿vale? Pues también me interesa saber un poquito qué tienes y bueno, eso lo cotizo, ¿vale? Un pack de 5 licencias. Perfecto. Como os comentaba, nosotros últimamente hemos hecho varios proyectos incluso de sites activo-activo con biplex o con hiperconvergencia, donde digamos que los dos CPD son activos. Es decir, si cae un CPD, toda la información sigue en el otro. Pero eso no deja no te protege de un tema de corrupción lógica. Con lo cual, para eso, por ejemplo, creo que se puede decir, en el Ayuntamiento de Castellón, que hemos montado Biplex activo a activo, cada data center están a 4 kilómetros, y luego para las máquinas más importantes tenemos protección con esa tecnología. Es decir, si pasa algo con el Oracle, pues lo pueden recuperar con un RPO de 20 segundos hasta 3 días. En este caso tenemos 3 días de protección. 3 días es interesante para máquinas muy críticas porque nos cubren de un CryptoLocker un viernes por la tarde que nos enteremos el lunes por la tarde, el lunes por la mañana. Si llegamos a 3 días antes, la recuperación es en un minuto. Si no, tenemos que tirar de copias, en este caso del jueves, si perdemos tiempo, día, etcétera, etcétera. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí, no sé si os ha parecido interesante o si ya conocíais el producto. No sé si veis alguna pregunta más en el chat, es que no veo el chat. No, en el chat de momento no hay más preguntas. Vale. Pues nada, pues estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis ver con nosotros. Y bueno, si queréis volar alto, pues como ves en esta slide, pues nosotros os acompañaremos hasta donde podamos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y nada, lo dicho, hasta el próximo webinar. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Venga, un saludo a todos, muchísimas gracias por asistir. Un saludo.